Hola, hoy iniciamos la historia y aprovechando el calorcito que tenemos, vamos a contar la historia de la cerveza. Muy socorrida porque salvaba las papas a la hora de alimentarse, o más bien por los granos que contiene, que alimentaban, desde la edad de piedra hasta el siglo XVI, la cerveza fue un alimento básico en los hogares, una manera económica de consumir y conservar cereales ricos en nutrientes y calorías. No por nada se la llamaba pan líquido, tengámoslo en cuenta. Su versión primitiva era de harina de cereal fermentada, y la diferencia con el pan, en esa época, radicaba en la proporción del agua utilizada. Tan común era su ingesta que en la fabricación se vino como una tarea doméstica, como una tarea rutinaria. ¿Y quién tenía la tarea rutinaria en cada hogar? Las mujeres. Entonces, desde vikingas hasta las egipcias, se volvieron duchas en prepararla. Liviana, de baja graduación para el día a día, más potente cuando estaba destinada a ocasiones especiales, como fiestas populares o ceremonias religiosas. Así, desde sus albores hasta bien entrado el siglo XVI, como les conté, la elaboración de la cerveza fue básicamente un trabajo femenino, bastante pesado por cierto, y de tan exigente, algunas mujeres comenzaron a compartir la carga con amigas y vecinas, generando un excedente que podían vender. De ese modo, poco a poco fueron profesionalizando la faena en pos de algo de dinero en sus tabernas improvisadas. Según versión de historiadores, era común que en ciertas zonas de Europa, a modo de cartel promocional, se colocasen palos de escoba en las fachadas que indicaban que había stock a la venta. Y además de los calderos burbujeantes donde se cocinaba este elixir, las trabajadoras de la cerveza se distinguían por un reconocible accesorio de vestuario: sombreros de punta. Era un look total, que poco después se va a convertir en sinónimo de bruja. Ahora vemos por qué. Siempre por la codicia, ¿no? La iglesia medieval, inspirada en San Pablo y su menosprecio hacia las mujeres, aportó decisivo puñado de arena al prejuicio, condenando la labor de las cerveceras, que a su consideración eran poco menos que femme fatales, que embriagaban a pobres hombres honrados, y viendo sobre todo que el asunto dejaba dividendos, decidieron sacar provecho de la situación para dominar el pujante negocio. Y como estando fuera de circulación ellas dejaban de ser competencia, empezaron las denuncias por brujería y la correspondiente hoguera. De ahí que el gorro puntiagudo lo asociamos hoy en día a las brujas. El motivo de estos sombreros era muy simple. ¿Por qué los usaban? Porque las mujeres que vendían cervezas en los mercados querían ser vistas desde lejos. Por eso el sombrero alto de punta. Y también explica por qué todo el mundo tomaba cerveza en ese momento. También es muy interesante esto que voy a contar. Si bien todavía no existía la epidemiología, que fue inventada en Londres gracias a que un médico se le ocurrió en ese momento mapear a las víctimas de tuberculosis, hasta que descubre que todas tenían en común que tomaban agua del mismo pozo. Ya se sabía entonces que el agua transmitía la enfermedad y que la cerveza no. ¿Por qué? Porque el agua para su fabricación servía durante el proceso. Por eso la gente tomaba cerveza, porque era más saludable en comparación al agua, que era conductora implacable de enfermedades. La cerveza es un líquido de malta dulce o fermentada, saborizada con lúpulo, fabricada de manera natural. Sus principales ingredientes son cebada, lúpulo, levadura y agua. Y el agua con que se la prepara debe ser pura, estéril y potable. Contiene también cebada, que debe ser germinada, secada y tostada. Y el lúpulo, que le da aroma amargo. Y la levadura permite, obviamente, la fermentación. Acompaña muy bien las comidas por su sabor amargo y contenido carbónico, y tiene además propiedades medicinales. Es antioxidante y protege las células de su degradación.
Su origen, el origen de la cerveza, data de 4000 años antes de Cristo, en la zona de la Mesopotamia del Oriente Medio, en donde están los ríos Tigris y Éufrates, podemos decir hoy la zona de Irak, hace más de 7000 años. La evidencia más antigua es una tablilla en la que se observan varias personas tomando cerveza de un mismo recipiente. Los babilonios heredaron de ellos las tareas del cultivo de la tierra y la elaboración de una cerveza en esa tabla de arcilla, la cual explica su fórmula de elaboración. Su descubrimiento fue accidental, se mezcló agua con cereales y sucedió el milagro. Como resultado, los sumerios humedecían el pan con agua y la levadura fermentada, y la mezcla que hacía la convertía en una bebida alcohólica. Se producía un ritual en el que la gente se unía, y la historia de la cerveza es también la de la agricultura, en definitiva. Los asentamientos se forjaban alrededor de los cultivos. Lo relevante es que era un alimento, ya que tenía una fuente de azúcar difícil de conseguir. Su deidad, la deidad de la cerveza, era la diosa Ninkasi. En Egipto la denominaron Situm, con Z, Situm, y era esencial en la dieta cotidiana. Mientras que el vino era para las clases altas, la cerveza era para el pueblo. En época de faraones, sus fábricas producían hasta 4 millones de litros por año, tanto que los graneros estaban prácticamente destinados a la cebada, para su elaboración obviamente, y la utilizaban como moneda de cambio. Los egipcios fueron los primeros en mercantilizar la cerveza, salvo las primeras mujeres que conté que pobres se hacían de unas monedas. Como buenos comerciantes, dado que el precio de ese cereal era elevado, utilizaban una variedad del trigo, la espelta. Además descubrieron la malta, le agregaron azafrán, miel, jengibre y comino para darle sabor y color. Los griegos heredaron las técnicas de fabricación de cerveza de los elaboradores de Egipto, y a su vez traspasaron este conocimiento a los romanos, que la llamaron Cerevisia, en honor a la diosa Ceres, que es la diosa de la agricultura. Una vez extendida por el mundo, por muchos países, se utilizaban los granos de cereales disponibles de cada zona. Miren, en China el trigo, en Rusia el centeno, en Japón el arroz. De allí surge el sake, que es considerada la cerveza más antigua utilizada en ritos sociales en honor a los dioses. En la antigüedad, en China, también se elaboraba la cerveza llamada Qiu, con K, Qiu, utilizando cebada, trigo, espelta, mijo y arroz, mientras que las civilizaciones precolombinas de América utilizaban maíz en lugar de cebada. La cerveza de cebada proviene de Europa, trasladándose desde Armenia, Georgia y el sur de Rusia hasta Bohemia, Alemania, Bélgica y las Islas Británicas, donde se convertiría en aquella cerveza que conocemos en la actualidad. Vamos a ver qué pasó con la cerveza en la Argentina. Hasta fines del siglo XIX era casi un artículo suntuario. Las botellas de las cervezas antiguas eran botellas de cerámica, se pueden ver en casas de antigüedades por San Telmo, son preciosas. Pero entre 1891 y 1913 aumentó el consumo más de 8 veces, de 13 a 109 millones de litros. Además, pasó de venderse por vaso en los bares a comercializarse embotellada. La primera fábrica nacional de la cerveza, sobre la cual se tiene documentos, se creó en 1738, cuando el inglés Thomas Stewart adquiere en el barrio de Retiro una parte de la manzana, que fueron muchas las pequeñas cervecerías instaladas desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, pero la más antigua en funcionamiento es la que fundó el emigrante alsaciano Emil Biecker, quien en 1860 creó una fábrica de hielo y 20 años después su fábrica de cerveza. Y como dato de color, no fue Sarmiento quien trajo los famosos gorriones a Buenos Aires, fue el señor Biecker, quien extrañaba los pajaritos típicos de su terruño, motivo por el cual importó 12 jaulas que soltó aquí en la ciudad de Buenos Aires. Poco tiempo después, otro alemán llamado Otto Wember fundó la cervecería y maltería Quilmes, más precisamente en 1888. Su proyecto comenzó allá en Quilmes. ¿Por qué fue en Quilmes? Porque siempre se busca la calidad del agua, y la cercanía con la estación de trenes, en ese caso, la hacía un lugar propicio para fundar el negocio, que en honor a la ciudad bautizó con el mismo nombre.
algunos datos para tentarlos a visitar la fábrica. Allí el señor Otto inventó el liso, que es una medida de cerveza tirada entre 220 y 250 centímetros cúbicos, servida en un pequeño vaso justamente liso, de ahí el nombre, y sin textura, para destacar el color y la claridad de la cerveza. Lo que también dicen es que esa es la medida ideal para conservar el frío de la copa que se bebe. Otro dato es que la cerveza tirada, no pasteurizada, que hay que tomar en el acto, es riquísima, se sirve ahí enfrente de la fábrica, en un parque que ellos tienen, que resulta ser de un sabor particularmente sabroso y distinto. Lo probé, doy fe de eso. Y por último, también que se fabrican en esta cervecería, les diría, casi todas las cervezas que consumimos en Argentina y en países limítrofes. Espero los haya tentado, les mando un abrazo, buena semana.